Y continuamos, son las 13:40 de la tarde. Seguimos en Agrogestiona, en Radio Intereconomía Asturias. Y bueno, hablábamos hace un momento con Mercedes Cruzado de COAG sobre esta ley, sobre este proyecto aprobado el pasado 2 de junio en torno a esa rebaja de la ley de tasas. Y tenemos también ahora al teléfono al presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García. Muy buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, estamos muy bien. Bueno, pues te transmito la misma cuestión que le comentaba a Mercedes y que, bueno, pues en principio es la consejera de Hacienda, Ana Cárcava, defendía este proyecto de ley en el que, bueno, pues según comentaba, suponía una importante rebaja de tasas que buscaba paliar los efectos de esta situación que estamos viviendo. Yo te pregunto, postureo de nuevo, ¿es suficiente esto? Al final, ¿cómo lo ve desde el mundo de la pesca, bueno, pues esta nueva propuesta del gobierno, del Ejecutivo? Bueno, lo vemos como un dato positivo porque, bueno, todo lo que sea ayudar, pues es bueno. Los puertos asturianos hay dos que son estatales, que ya tendrían esas tasas ya exentas, y luego están los puertos autonómicos, que es lo que este día 2 pues salió hacia adelante. Nosotros, pues es la tarifa G4, es el 1% de la pesca, del valor de la pesca subastada que entra en los puertos, lo que estaríamos exentos. Pero bueno, con lo que el incremento del gasóleo, pues no es suficiente todas las medidas que hasta ahora se nos han puesto encima de la mesa. Lo vemos positivamente porque es un pasito más, pero estamos todavía lejos de poder tener una rentabilidad, diríamos, neutra o positiva. Cada día de hoy, pues, no lo está haciendo el sector pesquero. Al final decía Mercedes que efectivamente es una noticia positiva. Al final toda ayuda, tacita a tacita, todo es bien recibido, pero que al final, una vez más, parecía más un poco postura, un poco salir en los medios titulares, pero que realmente que la situación estaba, bueno, pues tan terrible que todavía era, vamos, más que insuficiente. Esto lo veis así también vosotros, entiendo. Y te pregunto también, mira, antes leí una noticia, yo desde el desconocimiento, no conozco tanto como mi compañero Rafa González, que se estaba pagando el pescado fresco a como hace 20 años, a los pescadores y demás. ¿Esto hasta cuándo se puede sostener, Adolfo? Bueno, pues la verdad que es cierto eso de que el pescado vale igual, que hay especies que valen menos que hace 20 años, y de seguir así el precio de combustible, la flota va a tener que parar, porque van a salir a la mar a perder dinero. Como comprenderás, nadie va a salir a trabajar, a levantarse a las 2 de la mañana y llegar a las 7 de la tarde para perder dinero, o irse como ahora a la costera del Bonito 20 días embarcado y a lo mejor no traer el sustento de su familia. Entonces la situación cada vez está más tensa, más complicada, y nos tienen que echar unas salvavidas, porque si no los barcos van a amarrar porque no tienen rentabilidad. Y no hay que dejar de olvidar que el sector pesquero proporciona alimento a la ciudadanía. Claro. Bueno, los gobiernos y las instituciones europeas tendrán que tenerlo más encima de la mesa. Simplemente también hasta ahora vemos que las ayudas que nos dio tanto el Ministerio Central no son acordes con las necesidades, e incluso tienen poca sensibilidad con el sector pesquero, porque no entendemos que cuando vamos a pasear con nuestras familias se nos haga el mismo descuento que cuando echamos los surtidores para los barcos. Ya. Es algo que no tiene sensibilidad hacia nuestro sector y a otros sectores que también pues van de la igual manera. Pues la verdad que
que es increíble y bueno, yo lo único que puedo decir es, nada, seguir retransmitiendo toda la suerte del mundo y dejándos estos micrófonos para que se puedan denunciar y pedir que de una vez las administraciones tengan en cuenta algo tan básico y tan necesario y primario como es el sustento básico de la pesca, la ganadería, la agricultura, porque sin eso nos vamos a pique y la verdad que yo siento mucho que no haya más, no sé, conciencia en este sentido en nuestros políticos. La verdad que es lamentable. Adolfo García, muchas gracias, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias. Muchas gracias por la intervención y suerte, ánimo. Muchas gracias a vosotros por poner la voz de los pescadores siempre en este medio. Muchas gracias. Ahí estamos, cuídate mucho, un abrazo, gracias.